anda? Muy bien, Ana, gracias a Dios todo bien, pero siempre viene muy bien reflexionar, rever el material que nos deja Allan Kardec, que siempre tiene tanto a ver con lo cotidiano, con el día a día, y para que pensemos y tratemos de observar este universo que nos rodea. Y en este caso, bueno, te voy a hablar sobre la importancia de los animales en la convivencia y en nuestra vida, mira. que también Allan Kardec en ese libro de los espíritus dedica Sí. varias preguntas que estarían desde la 598 hasta la 610, hablando sobre la importancia de los animales y cómo ellos son nuestros hermanos en evolución. Y bueno, y si vemos cómo ha ido cambiando el comportamiento también de los seres humanos con respecto a los animales en el transcurso del tiempo. Porque en un principio la relación era del hombre de las cavernas cazándolos para alimentarse de ellos, luego con el fuego comienza a asarlos, pero bueno, también luego aparecen esos animales más pequeños que comienzan a convivir cuando el hombre empieza a afianzarse, no es más nómade, sino que empieza a quedarse en un solo lugar, y uno piensa desde cuándo aparecieron los animales domésticos en nuestra vida, ¿no? Y que hoy, si tú miras en los... si hiciéramos una gráfica, ya hay países que los tienen, por ejemplo Brasil tiene una gráfica muy interesante que estaba mirando, que hay más mascotas en las casas que niños. Ah, bueno. Pero si te pones a pensar, Mira, es verdad. tú te das cuenta, Ana, que yo, por ejemplo, tengo 6 animales en casa. Entre gato y perro. Claro, tengo 4 perros y 2 gatos. Entonces imagínate, tenemos 6 animales en una casa. Entonces hay muchas casas que tienen muchos animales, y en casi todas las casas hay un animal. O un gato, o un perro, yo tengo lo de los o un vecinos. Conejo. Tú tenés que conviven los vecinos, en mi casa. pero te das cuenta que es algo como que en realidad está cada día más oficializado que tenés una mascota. Sí. Entonces, que incluso las mascotas cumplen una función tan importante de cariño, de compañía, porque claro, la mascota no te reclama, la mascota siempre está dispuesta a darte cariño. Tú ves lo gratos que son los perros con sus, la compañía, con sus dueños, ¿no? Y la compañía. Cuánta gente que está sola con el animal hace una transferencia afectiva, y cómo ellos son agradecidos. Y bueno, entonces Allan Kardec hace todo unas preguntas muy interesantes a los espíritus, preguntándoles si los animales tienen alma. Porque también eso es algo muy interesante de ver, porque hasta hace un tiempo atrás las mujeres, en uno de los últimos concilios de la iglesia, se decidía si la mujer tenía alma o no, y se salvaron por dos votos, si no seguirían sin alma. Sin alma. Entonces, ¿qué pasa? Los animales también hasta hace un tiempo atrás se consideraba que no tenían alma. Pero los espíritus, los esclavos tampoco se pensaba que no tenían alma, y por eso, bueno, la esclavitud se decía que ellos eran como un objeto que se podía manipular al antojo del propietario. Entonces, ¿qué sucede con los animales? Allan Kardec dice que ellos son un principio inteligente en evolución, y que en la Trinidad existe el espíritu, la materia y el principio inteligente. Ese principio inteligente es el que va evolucionando a través del tiempo, pasando de sus etapas más rudimentarias. Por eso la doctrina espírita sostiene una evolución que de alguna manera también, mira, casualidad, causalidad, en 1857 se lanza el libro de los espíritus, y en 1859 Darwin lanza la evolución de las especies, la teoría de la evolución de las especies, que de alguna manera no se contradice para nada, y sí, de alguna manera se complementa con lo que dicen los espíritus, que hay un proceso de evolución, y que nosotros hemos pasado por los diferentes reinos, y que nosotros ya estuvimos en nuestro estadio siendo animales.
Y hay muchos libros dentro también de las obras complementarias, como por ejemplo Mecanismos de la Mediunidad. El espíritu de André Luis habla que el animal tiene un tipo de pensamiento fragmentado. Ellos tienen como una inteligencia fragmentada, que no es la misma onda que el hombre, pero que ellos también tienen esa especie de inteligencia, sí. Y que si bien ellos realizan una cantidad de acciones que parecen inteligentes y que serían como siempre metódicas, las mismas, los horneros, ajá, las especies, sí, siempre construyen la casa de la misma manera, muy inteligentemente, muy perfecta, pero ellos dentro de sus especies se comportan de la misma forma, emigran de la misma forma, ajá, en las mismas épocas del año. Entonces nos llevaría a pensar si ellos no tienen una especie de inteligencia. Y bueno, y los espíritus entonces hablan que sí, que ellos están en ese proceso de evolución y que esas transiciones de una especie a otra se dan en el mundo espiritual, que no se dan acá en el planeta, y que obviamente dentro de los grados de las diferentes especies hay algunas que tienen más facultades que otras, como por ejemplo el caballo, el elefante, los chimpancés, que hay un estudio muy interesante de un científico que trataba de pasarles señales que de la misma lenguaje que utilizaba con los sordomudos, sí, los enseñaba a los chimpancés en Estados Unidos, y hay un libro sobre eso, que él entonces logró una comunicación con los chimpancés mediante lenguaje de señas. Entonces tú te das cuenta que dependiendo de las especies, esas especies son más o menos con ese principio inteligente más desarrollado y con esa facultad en proceso de inteligencia, ¿no?, intermitente, como hablan los espíritus. Entonces, hay también preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con el animal cuando desencarna? Y Chico Xavier, que es alguien para nosotros muy serio, con una mediunidad muy comprobada, él cuenta, y hay incluso testimonios escritos, que él tenía un hermano que tenía una mascota, un perrito. Entonces ese perrito, él antes de fallecer, se lo deja encargado a Chico Xavier. Fallece y luego el perro hace su proceso natural y también llega a desencarnar, y en el momento de la desencarnación del perro viene su hermano y retira el alma del perro y se lo lleva con él. Y realiza el mismo proceso de separación del cuerpo físico con ese principio inteligente alma, sí, del cuerpo, y se lleva entonces el alma con él. Y cuando se viene a comunicar con Chico Xavier, o causalidad, viene con su perrito también, o sea, hacía sus comunicaciones y Chico también lo veía llegar a la habitación, sí, y venía con su perrito. Pero además de eso, también Divaldo Pereira Franco, que nosotros lo conocemos, sí, tiene casos como por ejemplo uno que está testimoniado de haber ido de visita a la casa de la presidenta de la Federación Espírita de Mato Grosso, y de llegada a su casa viene con un grupo de personas y está entrando a la casa y pega un salto y un susto, y como dice, ¡ay, el perro! Entonces le dicen, Divaldo, pero no hay ningún perro acá. Y él dice, ¿cómo no? Ese pastor alemán, el pastor alemán que está ahí, que me asusté. Y la señora le dice, le pregunta, sí, cómo era, le describe, le dice, ese fue mi perro que falleció hace un par de meses y que seguramente está acá de visita para hacernos ver cómo también los espíritus las almas de los animales continúan del otro lado
y que pueden llegar a interactuar También. con nosotros. Ahora, también pasa que ese animal o esa mascota te elige para estar contigo. Sí, exactamente, porque hay un vínculo afectivo. Entonces, mira qué interesante otro caso de Chico Xavier. Él tenía un perrito que también llega a su final y entonces desencarna. Un día va caminando por la calle y se le acerca un cachorrito pequeño y lo empieza a seguir. Y el espíritu de Manuel, que es el mentor espiritual de Chico, le dice: Chico, detente y mira el perrito que está a tu lado. Y él para, lo observa y le dice: no recuerdo el nombre del perro, pero bueno, era su perro, y él entonces lo llamó de Brinquiño, que fue un perro que después durante muchísimo tiempo estuvo con Chico Xavier, y el mentor espiritual de él, que era Emmanuel, le confirmó que en realidad era la reencarnación del mismo animal. Claro. Porque los animales seguramente vuelven, dicen, a las mismas, a los mismos afectos, a las mismas casas. Y nos sucede a aquellos que somos bicheros y que tenemos animales, que a veces encontramos determinadas personalidades, formas, en aquellas mascotas que nos recuerdan a mascotas que ya tuvimos en otra época. Claro. Entonces yo creo que es una idea muy consoladora, que realmente para todos aquellos que tienen animales, para todos aquellos... Y que son verdaderos amantes, y que ¿no? son... Porque a veces sufren muchísimo por la pérdida. ¿Cómo no? Pero además es un miembro de la familia, es un integrante de la familia que cuando no está, tú sentís su falta, que realmente es una gran compañía. Y que bueno, que yo creo que entonces la inmortalidad del alma, el saber que la continuidad de la vida es permanente y también es para aquellos hermanitos inferiores que tenemos en los animales, creo que es una idea muy consoladora y que nos lleva a, bueno, a esa esperanza, ¿no?, de reencuentro acá o de reencuentro en el más allá. Y que todo es vida, que la vida continúa. Exacto, que eso está buenísimo. ¿No? Y también pensar en la responsabilidad que nosotros tenemos como seres inteligentes, diríamos, de la creación, como se supone que el hombre es, la responsabilidad que tenemos que tener con nuestro entorno, con todo lo que nos rodea y con todos los animales, porque cada una de esas especies, por inferiores que nos parezcan, ellos también están haciendo su proceso evolutivo y son un principio inteligente creado por Dios en evolución, y que entonces deberíamos de tener ese respeto, esa consideración con el otro y no abusar de los animales. También. Porque el maltrato animal, que gracias a Dios hoy se legisla y que se está teniendo en cuenta, y bueno, y todo lo que hacen las protectoras, toda la cantidad de gente que socialmente se involucra amorosamente por las causas de los animales, y que acá en nuestra ciudad conocemos a muchas organizaciones, es esa sensibilidad que tenemos que tener con nuestro hermano en proceso evolutivo, que es ese animal, ¿no? Y la responsabilidad en el consumo de carne, que en realidad la doctrina no está en desacuerdo, pero sí tiene que haber un equilibrio, no abusar, porque los animales, ellos consumen solamente lo que necesitan, ellos matan para alimentarse solamente, y no hacen ese abuso, ¿viste? El orden, el exceso no existe para los animales si hay ese respeto dentro de la naturaleza. Totalmente. Creo que hoy tenemos que tener mucha conciencia, y por eso estamos en este despertar de conciencia, a donde tenemos que estar cada día más atentos en todo lo que nos rodea, porque la responsabilidad que tenemos para con las mascotas, para con nuestra alimentación, para el entorno, con los animales que nos rodean, la contaminación, cómo cuidamos a las aves, a los pájaros, los océanos, todos son animales que son colocados en este planeta que es hermoso y que nos ayudan a nuestro proceso evolutivo, pero que nosotros tenemos una responsabilidad y que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas. También.
También. Gran también. enseñanza entonces de responsabilidad que nos ha brindado a través de la Federación Espírita relacionada con los animales. Me voy a ir con algo relacionado con eso, que también hablando de nuestras mascotas. Las reuniones públicas todavía no. Virtualmente. Virtualmente. Centro Espírita por la Fraternidad y Federación Espírita Uruguaya, y así entonces pueden acceder a todas las actividades que estamos realizando en el país. Y a las charlas que están, por supuesto, siempre con temas interesantes. Virtuales, que están buenísimas y que podés participar libremente, que está genial eso. Gracias, Eduardo. A ti, Ana, muchas gracias y que tengamos un lindo fin de semana.